@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y nos vamos al juicio de Álvaro Uribe Vélez. Jenny, la jornada de ayer era de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. ¿Qué le dijo a la juez 44? Julio, pues mire, ayer se cumplió el día número 22 de este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, le dijo a la juez que supuestamente Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos para que declarara a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. También señaló que esos pagos se hicieron a través de varias consignaciones bancarias que se entregaron a varios de sus familiares, entre ellos a una hermana que él considera como su madre y que atestiguará también en este juicio. También se conocieron esas consignaciones que él tenía y varias copias de la agenda de Carlos Enrique Vélez, donde apuntaba como una bitácora lo que estaba pasando con las reuniones tanto con el abogado Diego Cadena como con el otro abogado Juan José Salazar Cruz. ¿Quién es él, Julio? Él es el abogado que suplía las funciones en algunos momentos o era el compañero de funciones del abogado Diego Cadena y fue con quien finalmente Carlos Enrique Vélez tuvo mayor contacto en la cárcel de Palmira en la ciudad, en esa zona del Valle del Cauca. También la Fiscalía, Julio, presentó varios chats de las conversaciones que aparentemente sostuvo Carlos Enrique Vélez con este abogado Juan José Salazar Cruz, quien, valga la pena decir, también se encuentra en medio de un juicio por 2 delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. En esos chats, Julio, se evidencia lo que serían las conversaciones. Se hablaba de entregar cartas ante la Corte Suprema de Justicia, pero es importante decir que el abogado Salazar Cruz le insistía en que contara la verdad, que dijera la verdad. Allí se hablaba acerca de pagos, se hablaba sobre el apoyo que se debía brindar y esas solicitudes las hacía el ex paramilitar, que incluso en un momento habló sobre un hijo que tenía hospitalizado y que requería atención y les pedía ayuda, les pedía que por favor le suministraran apoyo para atender esta situación económica por la que él estaba pasando, e insistentemente se mostraban esas solicitudes que él hacía. Le mencionaba que por favor hablara con el pibe, como le decía al abogado Diego Cadena, y que qué razón le tenía. Fueron varias las conversaciones que se mostraron. A todas ellas, Carlos Enrique Vélez dijo que primero no las conocía y que no sabía por qué estaban ahí. Se iba para un lado, se iba para el otro. Posteriormente, Julio, la fiscal Marlene Orjuela, en medio de este juicio, presentó unos audios de chat de las conversaciones. Él admitió que sí era su voz, pero ahí se mostraron las inconsistencias del testigo, en el momento en el que, por ejemplo, él decía que, en primer lugar, cuando le mostraron los chats, decía que él no tenía un hijo menor de edad en ese momento, pero luego en los audios sí hablaba de ese hijo que supuestamente estaba enfermo y que necesitaba apoyo económico. También se hablaba sobre varias cosas, sobre, por ejemplo, el expresidente Uribe, hablaba sobre que era el papá de ellos y que pues tenía que responder, pero que ellos supuestamente querían contar toda la verdad, y tenía conversaciones con otros ex paramilitares hablando precisamente acerca de este caso. Incluso hubo algo jocoso, Julio, que ocurrió porque él se refirió a el expresidente Uribe como el viejo carechimba ese. En ese momento el expresidente alzó la mirada y se quedó mirando a Carlos Enrique Vélez mientras se encontraba compareciendo en una sala de audiencias del Centro de Servicios de la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. La audiencia no ha terminado. La comparecencia de Carlos Enrique Vélez continúa hoy a las 8:30 de la mañana. ¿Y por qué, Julio? Porque resulta que hasta ayer se terminó el directo, que es la primera fase de preguntas que hace la fiscal Marlene Orjuela, y hoy continúa el abogado Jaime Granados, pero ya con el redirecto, que es cuando él hace preguntas para contrastar lo que se dijo en esa primera fase de respuestas. O sea, hoy tendremos a Granados preguntándole a Víctor. Sí, señor. Hoy le van a preguntar, hoy se van a basar en varias cosas. Ayer yo hice la tarea que usted me mencionó acerca de estar muy pendiente de lo que se decía en Twitter, y por ejemplo vi cómo el senador Iván Cepeda pues consideraba que este testimonio era importante porque ha manifestado que a él le ofrecieron 200 millones de pesos y que se hicieron varios pagos. Cuando la fiscal le preguntó a Carlos Enrique Vélez sobre cuál era el monto total que se le había entregado, no solamente a él, sino a sus familiares, al abogado Samuel
Daniel Chacón, que era quien lo representaba en ese momento, dijo que no tenía claridad sobre esos pagos. También vi el Twitter del abogado de Diego Cadena, el otro procesado por estos hechos, y él insistía en que han sido varias las veces en las que Carlos Enrique Vélez le ha mentido a la justicia y ha cambiado sus versiones de acuerdo a lo que más le convenga. Y hay un dato adicional que se me estaba escapando, Julio, y es que en medio de esos chats que ayer la Fiscalía presentó de lo que era aparentemente el celular de Carlos Enrique Vélez en la cárcel de Palmira, él le hacía advertencias al abogado Juan José Salazar Cruz. Le decía algo así como que si no respondían y si no atendían los llamados que él hacía, pues se iba a conocer aparentemente todo lo que estaba pasando, porque él no se iba a dejar joder. Es importante también señalar que hoy se cumple la audiencia número 23 en medio de este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y él va a declarar. Se espera pues que sea extensa, porque no es solamente que el abogado Granados pregunte, sino que también el expresidente puede ejercer esa defensa material, que es, Julio, que él pueda preguntar, que él le pueda decir a Carlos Enrique Vélez: quiero que usted me conteste esto, esto y esto, y pues él tiene derecho a hacerlo si así lo considera. Posteriormente la fiscal vuelve a hacer unas preguntas y luego otra vez la defensa, y así hasta que finalmente consideren que ya terminaron tanto los interrogantes de la fiscalía como de la defensa. Mire, Jenny, aquí lo importante también es tener en claro cuántos días faltan para la prescripción. Esa es la cuenta regresiva. ¿Cuántos días faltan? Nosotros estuvimos hablando con varios abogados del proceso y nos comentaron que debido a la recusación que se presentó y que pues obviamente fue declarada infundada, es decir, le corrieron esos días a la defensa o en contra de la defensa, para que los oyentes comprendan, la fecha que antes era el 8 de octubre, ahora es el 16 de octubre. 16 de octubre es la fecha en la que prescribe. Su misión es calcular cuántos días faltan para esa fecha. Bueno, señor. Ese es el numerito clave. ¿Cuántos días faltan para que el caso se archive? Oiga, yo también estuve entrando y saliendo de la audiencia, que me parece fascinante, muy interesante, y no entendí un pedazo, a ver si usted lo entendió. Es que el testimonio, que obviamente, como dice el senador Cepeda, es muy importante, el testigo se pierde un poco y la juez lo tiene que organizar, lo tiene que guiar, ¿no? Le dice: óigame, no, concéntrese, responda a la pregunta, porque él se iba como por otros temas. Y en un momento lo centró y él habló sobre la plata, que la plata se la habían llevado, o una parte de la plata, se la habían llevado a un hermano. Sí. Y entonces le pregunta la juez: ¿y qué pasó con la plata? Y yo no sé si entendí bien, si estamos hablando del mismo episodio, pero él dijo: no, yo no supe más porque él se fue para España. Sí, Julio. ¿Ahí se refería a esa plata? Se refería a parte de esa plata, porque él se refería a 10 millones de pesos que supuestamente le habían entregado con un hermano. Pues la verdad, yo escuché sobrino que tenía mucho interés de irse para España y que él se fue con esa plata para España y que no supo más. Incluso Carlos Enrique Vélez, en el momento de recordar este episodio, se rió. No le dio mayor, o sea, como que le pareció jocoso que su sobrino se hubiera llevado el dinero para Europa y que se hubiera quedado allá, pero no se supo nada qué pasó con ese dinero. Incluso hubo 5 millones que le entregaron al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, que era el que lo representaba, y él incluso en medio de la del medio de su declaración dijo que se los había enviado el abogado Diego Cadena supuestamente, y que él le había dicho: mira, ahí le mandé para sus tintos. Y que él le dijo: ¿pero con quién? Dijo: con Samuel Arturo Sánchez Cañón. Entonces que él le dijo: no, pero a mí él no me ha entregado nada. Entonces que en ese momento él dijo: no, pues espere que yo le resuelvo eso, como que le iba a volver a entregar un dinero adicional a él. Y pues que él había decidido no hacerle ningún reclamo a ese abogado, que ayer contó Carlos Enrique Vélez que está siendo procesado por falso testimonio, ese abogado que él mencionó. Palabras de Carlos Enrique Vélez en medio del juicio. Gracias, Jenny. Entonces hoy es el cara a cara Carlos Enrique Vélez, Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.